a trabajar acerca de lo que es economía social y solidaria. A nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder, les doy la bienvenida. Tenemos como expositor al ingeniero Julio Calero. Él es ingeniero en contabilidad y auditoría y también es máster en finanzas, a quien le hago la bienvenida y el agradecimiento formal para empezar con este taller. Julio, por favor, cuando tú desees. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, muy buenas noches con todos. Bueno, solo un tema nomás. Mi maestría es en Administración de Organizaciones Sociales y Solidarias en la Universidad de Indoamérica. Entonces, solo ese tema nomás para acotar un poco. Bueno, primero, muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación. Queremos ser parte de este cambio y si podemos contribuir con un granito de arena en lo que se pueda, pues lo hacemos. El tema que hoy vamos a encontrar, a discutir un poquito, si me permiten voy a compartir la pantalla. Y me confirman por favor si se ve. Sí. Sí, perfecto, perfecto, listo. A ver. Por favor, ¿me confirman? Sí, Ahí perfecto. sí, ahí sí. Ok, economía social y solidaria, sí. Mencionaba aquí una pequeña frase que se ha escuchado constantemente en estos tiempos, que queremos romper el sistema. Y yo le agrego algo de romper el sistema, pero con oportunidad para todos. Creo que es bien importante entender la fracción que está ocurriendo en el país, en la cual hay datos que todavía van a salir a la luz en este proceso de cambio de gobierno, y vamos a entender por qué es tan importante una economía social y solidaria en nuestro país. El concepto de economía social y solidaria surge a mediados del siglo pasado como una solución contra la desigualdad en el sistema que genera. Recordemos de que nuestro sistema de economía cambió en la última constitución, obviamente por la década anterior, en la década del gobierno anterior, por decirlo así, en la cual establece que es un factor muy importante la intervención del Estado, especialmente o buscando de cierta forma la participación o el reconocimiento del factor humano. Y de estas formas, de esta forma, nace una economía distinta, una economía más social y solidaria, buscando la igualdad entre todas las personas y entre todas las prácticas. Lo que se busca es la aplicación de valores universales como la equidad y la justicia, la fraternidad económica y sobre todo la solidaridad solidaria. El compromiso es importante para el factor democrático, para que la economía social y solidaria, estos son los valores que se deben regir en una sociedad. Es decir, buscando que la relación entre las personas sean de manera principal con la parte solidaria. En la actualidad, la economía social y solidaria se enfrenta a nuevos retos para seguir creciendo y fortaleciéndose como un agente político, social y económico. Lo señala Carlos Ascuzne, algunos gobiernos han asumido la institucionalización de la economía solidaria, comunitaria y o popular, con gran tradición histórica en implantación en América Latina. Así, aunque en diferentes grados, se reconoce la economía social y solidaria en textos constitucionales y legislativos. Tal es el caso que lo ha hecho América Latina, como por ejemplo en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Brasil. No en vano han sido en países en donde existe mayor desarrollo, han tenido estas economías alternativas. Por una parte, como iniciativas populares desde la subsistencia frente a la marginación de los mercados. Por otra, como expresión de alternativas de los movimientos sociales y los proyectos políticos críticos como derriba el capitalismo. Este pequeño autor o grande autor menciona de que este sistema de economía solidaria, o más enfocado al tema popular, lo que busca es generar un desarrollo desde los entes sociales para generar un mayor compromiso en la economía del país. El concepto de economía social y solidaria, o sus siglas ESS, abarca una diversidad de experiencias prácticas que pretenden dar respuestas a los graves problemas de desigualdad que el sistema genera y que han ido tejiendo una red de iniciativas que juntos constituyen una visión diferente de la economía. La economía social y solidaria lo que busca es tratar de
generar igualdad. Pero esta igualdad es en el tema de oportunidades, porque siempre va a existir que el que más gane, más paga, y el que menos gane, menos paga. Y lo que busca la economía es una similitud de oportunidades. Es decir, para el gran empresario, por decirlo así, que tenga su propia política, que sea una igualdad a la política para el microempresario o aquel emprendedor que busca una oportunidad en la economía del país. Tomando cualquier definición de cualquier manual de economía básica, se explica a la economía social y solidaria como la ciencia social que estudia los recursos, la creación de la riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. La economía social y solidaria pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza y la producción y el consumo como meros medios para alcanzar el fin. Y eso lo establece en la Constitución, que nuestra economía sobre todo se focaliza en los recursos, en el recurso humano. Predomina el factor humano sobre el mercado y sobre las políticas. Entender sobre economía social y solidaria, debemos analizar cuáles fueron sus orígenes del concepto de la economía social y solidaria. Este tipo de organizaciones surgieron con el objetivo de dar una respuesta a las carencias y necesidades de una parte de la población, que no eran satisfechas por el mercado ni por el Estado. Sin embargo, también se incorporaban una dimensión de carácter sociocultural, como es la pertenencia a un grupo como una entidad colectiva y un destino común. Al trabajar con economía social y solidaria, siempre se va a buscar satisfacer las necesidades de la mejor parte de la población, de todo el conjunto de la población, pero siempre van a existir grupos que estén satisfechos y otros grupos que no. Pero lo que se busca, sobre todo con el aspecto social y solidario, es abarcar una dimensión de carácter sociocultural. Necesitamos contribuir con la población, con los factores que nos hemos beneficiado en el conjunto de trabajo. La economía social y solidaria abarca diferentes puntos del país. Hablar de economía social y solidaria, nos trasladamos a Europa, a España, o trabajamos directamente acá en nuestro continente. Bolivia es un gran ejemplo de economía social y solidaria. Se encuentra Argentina y diferentes países que han optado por este tipo de economía. Al inicio de la charla, mencionábamos que la Constitución del Ecuador reconoce la economía popular y solidaria dentro del sistema económico, integrado por las formas de organización económicas, públicas, privadas, mixtas y sobre todo populares y solidarias, y las demás que la Constitución lo determine. La economía popular y solidaria incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, grupos que de una u otra forma contribuyen al desarrollo o contribuyen a la generación de oportunidades para aquellos emprendedores que generan o quieren generar una economía interna y una economía social. La economía popular y solidaria está conformada por organizaciones de cooperativas, asociativas, comunitarias y las consideradas como unidades económicas populares. Esta descripción consta en los artículos en los artículos de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Es importante entender que la Constitución, bajo el aspecto de la economía social y solidaria, ampara mediante leyes y reglamentos que existan este tipo de instituciones para poder generar o contribuir a la economía social y solidaria. En este gráfico, que es importante analizarlo, aquí podemos entender gráficamente o prácticamente cómo se encuentra constituida nuestro sistema de economía social y solidaria. Y aquí es donde vamos a ahondar un poco más para entender cómo está compuesta la economía. Tenemos tres entes principales, que es la economía pública, la economía empresarial privada y la economía popular o la economía popular y solidaria prácticamente. En la economía pública encontramos prácticamente todo lo que corresponde a la nación como tal, al país como tal,
que es obviamente el presupuesto del Estado, todo lo que constituye la parte económica del Estado. Está en las regiones, bueno, las provincias, municipios y empresas públicas. Eso es toda la economía pública que abarca nuestro sistema económico. Tenemos la economía empresarial privada, en donde están obviamente los entes privados, las empresas privadas, los grupos económicos, los holdings y los clústeres. De una u otra forma, al unificar este tipo de economía pública y privada, nacen las empresas de capital mixto, público y privado. Pero hay un factor bien importante que es donde vamos nosotros a ahondar el día de hoy. Tenemos el sistema de la economía popular y solidaria. Hay muchas personas que lo afinan o lo relacionan directamente al sistema de la economía popular y solidaria, especialmente con el tema cooperativismo, con las cooperativas. Pero no son solo las cooperativas de ahorro y crédito, también son las cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda. Y no dejemos atrás aquellos emprendimientos familiares del sector informal y del autoconsumo. Todas aquellas personas que de una u otra manera están generando una economía propia, una economía casera dentro de sus hogares, son parte de la economía social y solidaria. Ellos son el ente o son los principales actores de generar la economía social y solidaria. Y lo que busca nuestra constitución o nuestro sistema económico es dar el mismo nivel de oportunidades. Esto es lo que se trata de hacer con el sistema de economía popular y solidaria. La economía, según la ley orgánica de la economía popular y solidaria, y en el artículo 1 menciona, se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción e intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad privilegiado al trabajo y al ser humano como un sujeto y al fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, pero sobre todo la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. En su artículo 1, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, explica claramente cómo se define a la economía social y solidaria, la cual es parte de una organización económica en donde cada uno de los actores pueden ser individuales o colectivos, se reúnen, se organizan, planifican y realizan procesos de producción, especialmente de intercambio y comercialización, buscando de esta forma generar lo que desde un inicio existió el trueque, prácticamente la comercialización, el intercambio de consumos, de bienes y de servicios. Y con el objetivo principal, que es la satisfacción de necesidades para generar dichos ingresos, basados en los principios que hemos topado al inicio de la charla, que es la solidaridad, la cooperación y reciprocidad. Y como menciona en la Constitución, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y al fin de la actividad, especialmente orientados en el famoso buen vivir, o otros que han escuchado en el summa causa, tratando de tener una armonía con la naturaleza para devolverle de una u otra forma a la tierra el recurso que hemos ocupado. Y siempre va a existir sobre todo el fin de lucro, porque toda institución o todo negocio va a generar un fin de lucro. Eso prácticamente es una microempresa. Aquí también en el gráfico podemos observar una tipología de los sujetos sociales en donde intervienen. Nosotros tenemos la economía popular y solidaria tratando de abarcar el conjunto más grande del sistema de la economía. Tenemos la economía popular como tal y tenemos a una economía mucho más vulnerable. Y ya vamos a conversar sobre el tema de vulnerabilidad. En el artículo 2
establece sobre todo el ámbito de lo que, lo que es la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Sistema Financiero Popular y Solidario. Y aquí debemos entender dos partes. El sistema de la economía popular se divide en dos temas muy centrales, ¿no? En la EPS, que son la economía popular y solidaria, se establecen las unidades económicas populares, al sector comunitario, al sector cooperativista y asociativo. Pero en cooperativo de grupos, ¿no? Diferenciemos a las cooperativas de ahorro y crédito. En cambio, en el sector financiero popular y solidario se establece a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cajas centrales y a las entidades asociativas solidarias, cajas, bancos comunales y cajas de ahorro. Entonces, nuestro sistema de economía popular y solidario está dividido en dos importantes factores, que es la economía como tal popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario. Ambos sectores se unen para generar una economía. Ambos sectores no existen sin el otro. No puede existir una unidad económica si yo no tengo el apoyo del sector financiero y solidario, buscando de esta manera contribuir para la generación y el impacto de la economía social y solidaria que busca nuestro país. Al hablar de economía popular y solidaria, también hablamos de una inclusión en la economía. Y la inclusión de la economía o la inclusión financiera no es más que la oferta de productos y servicios financieros públicos y privados, populares y solidarios que acorde a la demanda de los emprendimientos. O sea, yo soy parte de la economía popular y solidaria, soy un emprendimiento, pero si yo no tengo una oferta de un producto o un servicio, sea estos financieros, populares, solidarios o privados, no puedo generar una inclusión financiera. Y por lo tanto, no soy parte de la economía. El sistema de la economía trata de abarcar todo el factor económico, reconocer las capacidades y el recurso del trabajo como algo o el factor más importante de la economía popular. Y en la inclusión social es reconocer a la economía como sujetos sociales con derechos. A veces la economía social y solidaria es confundida como una economía exclusiva para los colectivos más vulnerables. Pero en realidad la economía social y solidaria es una opción para que todas las personas y los proyectos deben ser viables y sostenibles desde el punto de vista técnico y económico. Conviene destacar que la economía social y solidaria lleva consigo la puesta en práctica de unos determinados valores y principios éticos que aspiran a ser normados. Así es que la economía social y solidaria pretende incorporar los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre personas, especialmente la equidad, la justicia, fraternidad, economía, solidaridad social, compromiso con el entorno. Muchas personas no logran entender o por lo regular se confunden demasiado pensando que la economía social y solidaria es como que más para el tema vulnerable, como que hay que contribuir con los más pobres, por decirlo así. Pero en realidad la economía social busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades, que todos los proyectos puedan ser viables y sean sostenibles, y que desde cierta forma aporten a la economía, para que el que no tiene la oportunidad de generar una economía pueda obtener esta oportunidad de cultivar su economía. Pero esta economía social y solidaria es tan importante porque aplican los valores universales que tenemos todos desde que somos parte de nuestro grupo familiar. En nuestras familias nos enseñaron a tener fraternidad, a ser solidarios con nuestros hermanos, a tener equidad con cada uno de ellos. Y luego fuimos entendiendo de que estos valores universales los vamos aplicando en el día a día. Somos fraternos con nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de escuela. Buscamos un compromiso con el entorno, a ser partícipes ya de una sociedad, pero una sociedad distinta, una sociedad en el colegio, una sociedad en la universidad. Y de esta forma vamos entendiendo que estos valores universales son los que nos van a regir el resto de nuestras vidas. Estamos en un cambio, creo que muy importante dentro del país, a raíz de una década
de muchos aspectos que no los voy a considerar ni los voy a topar el día de hoy, pero sí es importante entender de que el sistema actual, indistinto a que sea un sistema público o un sistema privado, sí se encuentra muy débil, por no decirlo corrupto de cierta forma. Entonces, hemos perdido estos valores universales en donde son parte importante de la economía social y solidaria que buscamos. Buscamos el buen vivir. Hay ventajas que la economía social y solidaria produce en la sociedad. Y vamos a citar algunas. Una ventaja muy importante es un empleo decente. Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser en un mundo globalizado. Un buen trabajo o un empleo digno. En ella se introduce el mencionado concepto caracterizado por 4 objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades del empleo, la protección social y el diálogo social. El día de hoy, con fecha 24 de mayo, existen más de 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo, subempleo o están en la informalidad. 5 millones de ecuatorianos. Imagínense el tamaño de personas que no tienen un empleo digno, que se encuentran en el subempleo y otros que están prácticamente en la informalidad, buscando con esta informalidad, tratando de generar un pequeño ingreso. Y lo dice nuestro ministro de Trabajo vigente, ¿no? Patricio Donoso, quien menciona que existen 280,000 jóvenes que entran en el mercado laboral todos los años y no tienen oportunidades. Esperamos que frente a esta situación, el nuevo gobierno pretenda introducir de cierta forma oportunidades para muchas personas. Hace tiempo atrás se ha escuchado varias veces decir que detrás de una persona que tiene un buen trabajo se encuentran 10 con las mismas capacidades, inclusive hasta con mayores capacidades, con mayor profesionalismo. Y nosotros, al estar en una provincia, en Bolívar, podemos mencionar de que en nuestra provincia no existe la inversión privada. ¿Y eso a qué conlleva, mis estimados? Conlleva a que solo dependamos del sector público guión político. Y esto ha contribuido a que cuando existe una campaña, muchas personas lo que están buscando es eso, un empleo por parte del tema político. Y lo que nosotros busquemos o queramos dentro de nuestra provincia es la generación de empleos, pero empleos dignos, que cumplan con los 4 objetivos principales: que tengamos derechos del trabajador, que tengamos oportunidades de empleo, una protección social y el diálogo social. Hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de conversar con una gerente de una cooperativa y me mencionaba que había una plaza de trabajo. Y yo decía, qué chévere, ¿lo publicaste? Me dijo, sí, lo publiqué, pero con la novedad de que tengo 250 carpetas para ese cargo. 250 carpetas para un cargo dentro de nuestra provincia. Entonces, aquí hay un problema, y es un problema grande. Este problema lo tenemos que resolver muchos ecuatorianos. Y al ser parte de la economía social y solidaria, podemos en un futuro no muy lejano generar un trabajo digno, un trabajo apropiado, porque hay 5 millones de ecuatorianos. Hay muchas personas que a raíz de esta pandemia están migrando a otros países, tratando de buscar ingresos, más no un empleo digno, porque muchas de las personas que se van de acá no se van con documentos o con una oferta laboral, se van prácticamente a buscar la manera de generar ingresos para poder subsanar sus obligaciones financieras dentro de este país y de una u otra forma tratar de generar la economía que no lograron generarlo acá. Entonces, este tema es muy importante, especialmente una ventaja que produce una sociedad
es la creación de un empleo decente. Este es uno de lo que he querido topar con mayor fuerza, porque me parece el factor o el pilar más importante. Bueno, yo creo que el pilar más importante ahora para muchos va a ser la salud, pero después de la salud, para generar economía, creo que el factor más importante va a ser la creación de empleo decente. La cohesión social es otro de los factores o ventaja importante dentro de una economía social y solidaria. La propiedad colectiva de estas iniciativas ha elevado a un grado de participación que fomentan muchas de las personas de estas iniciativas. Es importante el empoderamiento de las personas que participan en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos, teniendo voz y voto, según unos criterios convenidos en cada iniciativa, contando con la opinión de que el integrante vaya más allá, buscando de esta forma una alianza en el aspecto social, generando intereses y necesidades comunes dentro del aspecto individual o colectivo. Tratar de tener flexibilidad frente a las condiciones del mercado. Hablábamos del tema laboral como un punto factor importante. Y en las condiciones del mercado también buscamos una flexibilidad laboral. Tratar que el mercado de trabajo tenga una desregulación. Hace referencia a una fijación de un modelo regular de todos los derechos laborales que elimine regulaciones para contratar y despedir empleados por parte de empresas y organizaciones privadas. Se creó el Ministerio de Trabajo de una u otra forma buscando garantizar los derechos del trabajador. Y eso lo venimos escuchando desde que a mí me daban clases en el técnico Baranda y nos daban lo que es derecho laboral. Y venimos escuchando de que el Ministerio de Trabajo, la Ley de Trabajo, el Código de Trabajo, representa y lucha por los derechos del trabajador. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente? Todo lo contrario, que las empresas son las que predominan. Las empresas son las que de cierta forma dominan al Código de Trabajo o al Ministerio de Trabajo, por decirlo así, y buscan alternativas para ellos sentirse satisfechos. Nuestra economía, de cierta forma, es un rompecabezas. No tenemos cuentas claras, no tenemos el panorama claro, y lo que buscan las empresas es tratar de que la ley los beneficie a ellos. Entonces, aquí viene un tema muy importante, ¿no? Que tenemos que buscar unas condiciones de mercado laborales ganar-ganar, ¿sí? En otros países uno puede tener 2, 3 trabajos y de cierta forma hay flexibilidad en los horarios. Entonces, algo similar tendríamos que hacer por acá. Una de las ventajas de la economía social y solidaria es que somos organizativos. La complejidad organizacional de las entidades que conforman, así como las configuraciones de redes, constituye un reto en que la innovación productiva y social jugaría un papel muy importante para la sostenibilidad de este sistema tan complejo. Es difícil ponernos de acuerdo entre 2 personas, es mucho más difícil ponernos de acuerdo entre 5 y mucho más entre cuántos millones de ecuatorianos que somos. Pero debemos buscar la forma para que los grupos y las sociedades de cierta forma contribuyan para la sostenibilidad de este sistema. El sistema de la economía solidaria es muy bueno y busca generar un impacto positivo en la sociedad. Busca de cierta forma generar oportunidades para muchas personas. Nuestra Constitución es un actor muy importante, es un actor político. La Constitución es nuestra carta magna y de cierta forma nos sentimos amparados. Dentro de la Constitución ampara la economía social y solidaria, buscando factores muy importantes. Uno de ellos es el comercio justo. Hablar de comercio justo
es hablar del pequeño productor. Hablar de comercio justo es hablar de aquel emprendedor. Hablar de comercio justo es hablar de oportunidades para los sectores un poco más vulnerables. Hablar de comercio justo definitivamente es un tema que debemos considerarlo. ¿Qué hemos aprendido en este año de pandemia? Hemos aprendido de que muchas personas o todos somos emprendedores y entendemos ahora a ciencia cierta que adquirir un producto para venderlo se debe incrementar un costo y este costo debe justificar todo el proceso de la adquisición, del traslado, de la venta y la entrega. Eso es comercio justo. Ponernos en los zapatos de aquel comerciante informal que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para tratar de armar su mercadería y trasladarse a su punto de venta y pasar 5, 6, 8 horas al día bajo el sol, bajo la lluvia, bajo los fríos, porque en Guaranda hace mucho frío, y tratar de vender lo mejor que se pueda. Si es un producto de costo bajo o de bajo costo, necesita vender mayor cantidad. Porque de esta forma tiene que juntar el valor de ventas en el día. Entonces, comercio justo, ¿qué es realmente? Ir donde las grandes cadenas y comprar todo lo que tenemos en el camino, o tratar de entender al pequeño comerciante. Al hablar de comercio justo, a mí me gusta topar el ejemplo de nuestros Salinas y conocer desde un punto de vista en donde se juntaron muchas personas y fueron creando ideas, fueron generando ideas y sobre todo generaron oportunidades para distintas personas. Te corto un momentito, Julio, por favor. Claro, claro. Tengo una pregunta de Israel Alarcón y de Pepe Terán. Israel, por favor. No, no escucho nada. No, José Terán, de pronto. Listo, Julio, un gusto, ¿no? Yo estoy emprendiendo en Guaranda con una planta, ya estoy sacando 3 productos nuevos y este mes me saco un productazo tenaz que solo hay en el Ecuador. Nos conocemos desde años, ¿no? Desde el colegio técnico, mi hermano con todo. En Guaranda, lamentablemente, todo el Ecuador, ¿no? El sistema está para perseguir al pequeño emprendedor Así y al es. pequeño empresario, ¿no? Con todo el respeto. El ARSA persigue mucho, hasta que muchos emprendedores buscan un trabajo y dejan de emprender. Pero el problema de qué? Que el mismo sistema no abre las puertas, ¿no? A veces la misma gente. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento medio extraño, ¿no? Entonces, por lo cual no te ayuda a emprender algo diferente. Entonces ahí el temor de muchos ciudadanos. Otra, de Salinas, en Salinas de Guarana, yo creo que los salineros nunca vendieron nada, para mi criterio. Por lo cual que ellos son empleados de los gringos, de los salesianos y franciscanos. Ellos no emprendieron nada, ellos les regalaron algo para que vivan felices. Te doy un ejemplo. Es como llevar a un niño de aquí a la playa, de Guarana a la playa, montañitas, Salinas, y hacerle jugar una en arena, y de nuevo traerla a su casa. En Salinas hacen lo mismo. Les llevan a otro país, a Europa, como niños chiquitos, y de nuevo los vuelven allá, y para que sigan trabajando para ellos, porque yo con todo respeto estaba en Salinas, llevando mi emprendimiento, y mucha gente pensaba igual que mí. Ahí hay un problema. Emprender es algo que la gente o un ser humano emprende algo solo, o la sociedad emprende algo. Pero si vas
voy yo y emprendo algo y doy trabajo a la demás gente, eso no se llama emprender. Yo soy el emprendedor y ellos serán mis empleados, porque Salinas nunca, desde la fecha pasada a la actual, sigue siendo Salinas de Cuatro Esquinas. Así No es. tiene otro enfoque más que hay una sociedad pobre, sus casitas dañadas, no hay una casa tipo Cuenca, porque Así no es. encontramos más que el Hotel de Refugio de los Chamorros, que son amigos míos, y ese tiempo, cuando estaba en la universidad, eran las grandes farras ahí, entonces, ¿qué han emprendido? Y digo, mi emprendimiento es bueno, ya te voy a contar, ¿no? Quiero sacarle eh, un agua con sabor a A pájaro machica, azul. batido de Ay, qué machica. Y también, ¿no? Si tengo esa idea, hacerle batido de machica. ¿Por qué? Porque tenemos flora y fauna para Así es. regalar en el Ecuador. El problema es que tenemos los paradigmas cerrados, ¿no? Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pensar diferente. Pero si el sistema te pone y te trunca, y el ser humano guarandeño, con todo respeto, quiere un sueldo. Yo estaba ofreciendo trabajo, le daba mi camioneta para que trabajen y les pagaba por venta. ¿Qué me dijo? No, me paga un sueldo, señor, te harán y punto. Solo me reí y le dije, wow, vas a otras provincias, más ganas por ventas que por un sueldo Así es. fijo. Entonces, el ecuatoriano es enseñado de un sueldo fijo y morir como empleado público, como uno más, y tener ilusiones que habrá días más hermosos y días de llorar, como para emprender algo. Bueno, ese es mi criterio, ¿no? Sí, sí. No, primero, José, un abrazo, hermano, a la distancia. Qué gusto toparnos por este medio. Ojalá tengamos la oportunidad, ya cuando se calme un poco la situación acá, pues nos podamos reunir y conversar un poquito más a fondo. O si deseas, algún rato, estoy por acá por Guaranda estos tiempos, entonces podemos dialogar. Eh, por un lado. Segundo, bueno, yo no cité, o si cité tal vez, pero no me recuerdo, a Salinas como emprendimiento. Yo lo estaba citando más como al comercio justo. Más me iba por allá. ¿Por qué? Bueno, tuve la oportunidad de tener un acercamiento, especialmente con una amiguita allá de Salinas, y me hizo entender que ellos hacen participar a todos los grupos sociales dentro del cantón. Entonces, bueno, si bien es cierto, la maquinaria les fue obsequiada por los italianos, por los alemanes o lo que sea, pero lo importante de ellos es que buscan alianzas estratégicas con los sectores productivos de la localidad. Por decirte, para no venderle la leche a 40 centavos, se me ocurre, por decirte, no sé el dato exacto, pero por no vender la leche a 35 centavos, al típico empresario grande que lo va a dejar en Parmalat o en Alpina, pues buscan ellos venderlo, comprarlo a 37 centavos y de esta forma generando una ganancia distinta. Entonces, yo más me focalizaba, mi estimado José, por allá. No quiero discutir si es que fueron o no fueron ellos los emprendedores, pero más me quiero focalizar en el comercio justo. Y el comercio justo va a lo que tú haces. Mira, me encanta la idea de lo que quieres tú, un agua con sabor a machica, algo interesante, que tal vez podría ser, no sé, se me ocurre ahora, ¿por qué no un energizante con sabor a machica? No sé, se me acaba de ocurrir este rato, o no sé si ya lo pensaste tú, pero puede ser un energizante y Marlon, ese, esto ya has pensado ya. Un amigo de la 1 de mayo me dio esa idea, ¿no? Estamos buenazo, en mira, eso qué viendo. chévere. Ah, Y mira, entonces no ya ves, está entonces, todo planteado, ya tengo una ingeniera en químicos alimenticios de San Simón. Estamos trabajando con ella. Pero el ya, no problema ves, es mira, entonces, que ya. Y a donde ya yo, a donde yo quería ir. Mira, entonces, tú tienes una idea ya chévere, muy buena, y le voy a expandir la idea, ¿ok? Te vas a generar este momento una bebida hidratante y a la vez es un energizante con sabor a machica y prácticamente 100% natural, etcétera, etcétera. ¿Cuánto te está costando a ti? ¿Cuánto te está costando la producción, el embotellamiento, la preparación y etcétera? Todo el proceso que conlleva esto. Y los costos operativos a ti te llegan a un costo, no sé, se me ocurre de 50 centavos, se me ocurre. Esos son solo los costos de producción, pero tú tienes los costos que generaron la adquisición de las maquinarias especialistas y de una u otra forma tienes que buscar tu rédito para sostenerte en el negocio. Entonces, porque tú no vas a poder vender en volumen, tú tienes que ir vendiendo de a poco y tienes que generar un rédito diferente.
Y se me ocurre, te va a costar 75 centavos. ¿Ya? A ti te cuesta porque tú necesitas los 75 centavos para poder apalancar tu negocio. Si tú vendes menos de 75 centavos y X unidades o X volumen de ventas, tú pierdes. Entonces, eso es negocio justo. Esto es comercio justo. Entender desde una óptica distinta cuánto fue la generación de tu negocio como tal. Y viene un sujeto aquel, ¿no? Y ve un Sabiloe y ve un Vive 100 y ve tu Máchica, no sé, se me ocurre el nombre, Máchica 100% guarandeño, se me ocurre. Y digo, no, o sea, yo cojo este porque el Vive 100 me cuesta 50 centavos. Entonces, lo que trata de hacer la economía social y solidaria, mis estimados, es colocarnos en los zapatos de las otras personas y entender que la economía social y solidaria implica el trabajo de los valores universales, el entendimiento, la solidaridad y sobre todo el crecimiento del factor humano como tal. A eso es lo que yo quería trabajar como sector o como comercio justo, mi estimado José. Tenemos Otro a de los... Israel también. Perdón, Julio. Israel también quería hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches con todos, querido Julio, a los tiempos, un gusto, un saludo. Más Estimado, que un gusto. pregunta, acotación nada más, bueno, la charla se trata de la economía popular y solidaria y verdaderamente, bueno, ya que se presentó el ejemplo de Salinas, precisamente iba a citar yo ese como un ejemplo, sí, de lo que es la economía popular y solidaria. Porque si nosotros vamos a Salinas, vemos cómo está mecanizado, organizado, todas las empresas que allí están, desde productores, agricultores, obreros. Y es un modelo que realmente sí deberíamos sentirnos orgullosos como bolivarenses porque es el único en el país y que ha sacado la cara indistintamente de quién haya fundado las empresas, pero genera ingresos al país. Sabemos todos que las exportaciones son lo que trae dólares al país, es lo que necesitamos hoy como país. Entonces, para mí sí es un modelo muy interesante de ejemplo a seguir, que tal vez es un poco encerrado, un poco, digamos, si vale la palabra egoísta, porque sí es como muy cerrado el entorno, porque su grupo trabajan entre ellos y fomentan la producción solo para ellos, pero por lo demás es todo bien. Y también entender que, bueno, el sistema de economía popular y solidaria en el país, como ya lo dijo Julio, eh, nació en la Constitución. Ya había cooperativas antes, me voy a referir especialmente a las financieras, pero realmente es muy difícil establecer como tal eh, valores, la cultura organizacional en los que se, se conglomere realmente el tema de solidaridad. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente entre las mismas cooperativas de oro y crédito no hay solidaridad, hay competencia, hay quizás egoísmo, hay revancha. Entonces, yo siempre he discutido con las personas compañeros de este tema y digo, bueno, quizás somos el segundo pilar financiero del país más importante, pero podríamos ser el primero, porque ¿qué hace la banca? La banca realmente solo te genera o le interesa lucrar y nada más. Y a eso los que nos llevan, de alguna manera, los organismos de control, a que seamos también banqueros o tipo banqueros. Entonces siempre yo diferí de este tema porque digo, no, las cooperativas somos otro mundo, otra forma de pensar, solidaria. Por eso es que las cooperativas están conformadas por socios, en donde los socios son los dueños de la institución, sea de transportes, sea una caja comunal, sea una cooperativa de crédito. Los socios son quienes son los dueños y forman y son la esencia de las instituciones. A diferencia de los bancos tienen dos o tres o cinco accionistas y son quienes reciben toda la utilidad o las ganancias de estas empresas, ¿no? Entonces, sí es un camino largo
en temas de economía popular y solidaria que, que tiene el país. Realmente es un reto muy difícil y lo digo así porque como lo mencioné, lamentablemente entre cooperativas de crédito hay competencia, no hay solidaridad, no hay esa unión, no hay ese compañerismo. Si no, veamos nomás aquí en Guaranda, una ciudad tan pequeña y contemos las cooperativas que existen. Y Y las que cada siguen quien viniendo. ofrece exactamente, y cada quien ofrece el oro y el moro, pero al final terminan causando daño porque o te sobreendeudan o te van robando por último, entonces sí es un problema muy complejo, querido Julio y compañeros. Sí, 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 eh, mi estimado Israel, un gusto y un abrazo, hermano, a la distancia. Saludos en casa igual para todos. Eh, bueno, la verdad, no quise andar en el tema del cooperativismo, que es parte de la economía social y solidaria, porque es un tema que inclusive me agrada mucho más, pero solo quiero hacer énfasis en algo nomás, Israel. Lastimosamente, el ecuatoriano actual, el ecuatoriano actual es viveza. El ecuatoriano actual sueña con ser millonario, o sea, y sueña con ser millonario hoy y mañana. O sea, entonces, y esos factores son los que hacen perder el principio de lo que es una economía social, porque buscamos solo el bien unitario, más no el bien común. Y las cooperativas, lastimosamente, perdieron su principio de vida social no recién. Yo estimo que se perdió hace 20 o 25 años atrás, en donde comenzó la época de las cooperativas, en donde se dieron cuenta de que tener una cooperativa puede ser un buen negocio. Ahí fue cuando se dañó todo nuestro sistema. Imagínate, existían hace 5 años atrás más de 1000 cooperativas. Con la creación de la superintendencia que está amparada a la ley de la economía popular y solidaria, hoy me parece que están como 600 instituciones, sino si es menos de 600, 587. ¿Y qué es lo que ha buscado? Y mira, estamos en un sistema en donde todavía permiten que cooperativas ingresen a un mercado donde ya no hay. Yo he sido un luchador firme de que no vengan cooperativas a nuestra ciudad de Guaranda. ¿Por qué? Porque conozco Guaranda, soy de Guaranda y sé que en Guaranda no hay inversión privada. Entonces, lo que vienen las cooperativas es a tratar de apalancar un mercado que ya está saturado, ofreciéndole un producto tal vez un poco más, no sé, más atractivo, por decirlo así. Pero existe un incremento como tal. Entonces debemos regresar al principio del principio, a los 7 principios del cooperativismo que están amparados a los valores universales. Tener en cuenta que la solidaridad y que el factor social es el ente principal para que la economía crezca en nuestro país. Apostarle al emprendimiento que habla José. ¿Por qué no sumar ideas algún momento, José, eh, sobre las ideas que tienes, sobre otras ideas de otros amigos que tengamos acá? ¿Por qué no buscar alternativas de ser el coayudante de estos emprendimientos? Aunque sea con un granito de arena, sumando, restando, haciendo algo positivo, pero haciendo algo. Y eso es lo que tenemos que hacer con la economía social y solidaria. Tenemos que otra de las ventajas que tenemos para seguir con el tema de la economía social y solidaria es la mayor difusión. O sea, existe un descontento generalizado en el sistema económico actual y un gran sector de la ciudadanía no conoce las alternativas que ofrece la economía social y solidaria. No sé si, bueno, algunos tenemos la costumbre, y otra vez sea la mala costumbre, de irnos a un supermercado. Y en los supermercados, lo que nosotros vamos viendo dentro de las perchas que existen son los productos que ya conocemos, ¿no? Y lastimosamente eh, nos obligan a comprar de cierta forma los productos que vemos, porque nos están deleitando con variedad de productos, ¿no? Pero hay un sector
dentro de los comisariatos, y hablo de los comisariatos, por ejemplo, del Supermaxi o mi comisariato, hay un sector muy importante que ayuda a la economía social y solidaria. Hay productos que están calificados con la EPS, que son productos de la economía popular y solidaria. Lastimosamente, estos productos son un poco más caros que los tradicionales. ¿Pero y por qué son caros, mis estimados? Porque son realmente productos naturales. Encontramos chocolates de cacao, encontramos cacao puro, encontramos café de ecuatoriano, encontramos, no sé, otros productos más que hay un sector muy, muy importante y que tienen el sello de la EPS. Y, por ejemplo, tenemos la pésima costumbre de que cuando vamos a estos supermercados, pasamos por ahí, pero no analizamos esto que hoy estamos conversando. Y yo les invito, por favor, mis estimados, que algún momento que visiten estos locales, se den una vueltita y comiencen a revisar el paquete completo, y ahí va a estar el sello de Ecuador. Y sí, son un poquito más caros, pero ¿por qué? Por el tema de la productividad aquí. La producción en nuestro país es cara. Y muchas de las empresas en nuestro país igual fueron a otros países. Entonces, lo que nos falta y lo que tenemos que hacer con este sistema de economía social y solidaria es una mayor difusión. Tratar de entregar a la gente mayor información del uso y las iniciativas que se promueven. Hay inclusive temas tributarios que nos apalancan. Hay temas tributarios que nos benefician cuando somos parte de la economía social y solidaria. Y eso nos falta. Eso tenemos que verlo como emprendedores. Eso, mis estimados, no sé si hay alguna inquietud. He tratado de ser lo más claro posible y he tratado de ser lo más dinámico posible en el tema. Es un tema muy importante que lo podemos topar. La economía social y solidaria abarca mucho el entorno de las cooperativas, abarca mucho el entorno de los asociativos, de las organizaciones como tal. Entonces, si hay alguna oportunidad de conversar sobre el tema del cooperativismo, pues lo podemos hacer, no tengo ningún inconveniente. No sé, mi estimado, si es que hay alguna inquietud, quiero ser respetuoso a la hora. Entonces, como Julio, son las 8, me parece. Sí, me parece que tengo a Vladi Ortiz que está levantando la mano para realizar una pregunta, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla nomás, ¿ok? ¿Listo? Vladi. Buenas noches, Marlon. Buenas noches con todos. Julio, buenas noches. Un gusto conocerte. Bueno, fue interesante escuchar tu presentación. He estado más o menos escuchando lo que dices y no sé si esta analogía te suene, pero parece que este tema trata de hacer un parecido a lo que se formó en los años 90 y 2000 en los colegios o en las instituciones de los países desarrollados, en donde ya no habían ganadores, sino que a todos les daban un trofeo por participar. Parece que el concepto de economía solidaria está tratando de hacer eso, de que de alguna manera a todos les den un trofeo por participar, y el mercado no funciona así. Lo interesante de tu presentación es que justamente al final tú mencionas la productividad del país es cara. ¿Y a qué se debe esto? Si bien esta ley de economía social fue planteada por el antiguo gobierno que predicaba esto del summa causai, etcétera, etcétera, no toma en cuenta que es el mismo gobierno quien pone las trabas, como estaba hablando Pepe hace un rato con lo del Arseno. Pepe lo ha mencionado ya 3 veces en sus participaciones. Te truncan con las mismas leyes que ellos ponen. Y por otro lado, la productividad es muy cara por los impuestos que ellos mismos pusieron. Así es. Entonces, el gobierno mismo te está poniendo el pie. ¿Por qué querríamos que el gobierno siga inmiscuyéndose en lo que es el mercado? No, en realidad yo no entiendo. Yo preferiría, y desde mi punto de vista, preferiría un libre mercado, porque ahí sí pueden competir y obviamente ya tendrán que las personas del consumidor puede escoger y tiene la libertad de escoger los productos. Pero lo que tú dices es muy claro. Si
si bien los productos ecuatorianos son muy buenos, son excesivamente caros y es justamente porque por todas esas estructuras que se formaron durante el gobierno, es decir, dicen una cosa, o sea, hacen esta ley de solidaridad, digamos así, como para entregar el trofeo a todo el mundo, para que digan, pues, gracias por participar, muy bien, todo chévere, pero al mismo tiempo les ponen el pie, les truncan. Así es. Y para solucionar lo que hacen es remediar de alguna forma poniéndoles de incentivos tributarios, etcétera, etcétera, pero aún así no funciona. Y hay otro problema, topando el tema de Salinas de Guaranda. Salinas de Guaranda es un ejemplo muy, muy, muy bueno para lo que son las comunidades indígenas, porque esa comunidad se le encaminó y se le enseñó a producir, a trabajar y a ganar. Así es. Y encima de todo, a competir. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí consumo cosas del salinerito, por ejemplo, ¿no? Y vemos que el salinerito está presente en todo el país y que exportan. A ellos se les enseñó a competir, versus otros programas que yo he visto que han sido un completo fracaso, porque justamente lo que hacen es subsidiarles, regalarles, crear proyectos en donde se les regala las cosas, ¿no? Entonces, ahí está el dilema de esta economía social, ¿no es cierto? Que suena bonito, pero no funciona. Es como hace 2 semanas más o menos vimos el tema de la inclusión social, donde todos describen bonito, pero a la final no funciona. ¿Cuáles son tus pensamientos en eso, por favor? Claro, Vladi, qué chévere. Gracias por compartir tu comentario. Y bueno, la verdad es que me sumo a muchas de tus ideas. Lastimosamente estamos viviendo en una economía en donde hay mayores gastos que ingresos. Y eso lo sabemos nosotros. ¿Y por qué se dio eso? Bueno, por tratar de gastar lo que nunca tuvimos, ¿no? Entonces, está muy bonito muchas cosas que hizo el gobierno. Estamos de acuerdo que el sistema vial es muy importante para el crecimiento o el desarrollo del país. Perfecto. Pero todo eso ocasionó que se creen más impuestos, más impuestos, más impuestos. Y por eso es que nuestro país es caro. Inclusive por eso es que algunos, cuando el peso se devalúa en Colombia, volamos a Colombia a hacer compras porque es mucho más conveniente. Te traes una computadora de $400 que aquí te vale 800. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, ya te digo por el país como tal. Lo que trata de hacer esta economía es buscar alternativas de que los emprendimientos sí tengan mayor oportunidad. Y lo que te menciono, lastimosamente, la carencia del conocimiento hace que no podamos utilizar ciertas oportunidades que nos generen o ciertas situaciones positivas. Mira, el salinerito, y nos tomamos el tema de allá, es que estos muchachos que trabajan allá ya buscan una alternativa diferente, ¿no? No solo por parte del gobierno, sino que la ley les faculta para tratar de buscar una inversión privada y externa. Entonces, esto es un dar y dar, ¿no? O sea, el gobierno tiene que buscar alternativas, no estoy a favor del gobierno, pero tiene que buscar alguna alternativa de cómo tener ingresos. Mira, un caso clave, mira, no sé si sepan, el gobierno quitó el subsidio del combustible cuando el barril de petróleo estaba en $40. Chévere. ¿Por qué sube el precio del combustible? Porque sigue subiendo el precio del barril de petróleo. Y eso va a ser siempre. El momento que suba a $80, a $100, costará gasolina extra, te hablo, a un 2.50 o a $3. Entonces, el gobierno trató de buscar una alternativa ahí para cubrir. Esperemos de que el nuevo gobierno tome alguna medida económica, mi estimado Blasi, alguna medida económica y que de cierta forma impulse a la economía social y solidaria que buscamos. A brindar oportunidades a todos los pequeños emprendedores que tenemos en nuestro país. Tenemos un montón de ideas. Mira, hace años atrás sacaron un helado de aguacate, no sé si te acuerdas. ¿Quién iría a pensar que el helado de aguacate estaba bueno? Lo hicieron. Bueno, no lo he probado, pero dicen que sí es rico. Entonces, hay muchos emprendedores que tienen unas ideas muy locas que pueden ser aplicables. Eso, mi estimado Blas. Julio, compañeros.
Estamos hablando del tema de economía popular y solidario desde la parte productiva, pero también nos olvidamos de un actor importantísimo que es el consumidor. Y el consumidor es quien realmente activa este sector. ¿Y qué hacemos los ecuatorianos por lo general? Si no me compro de marca, no soy yo. O si no es de Estados Unidos, no me compro. Así O es. si no es unas Adidas o lo que sea, no me pongo. Entonces también somos parte del desarrollo de esta economía solidaria porque nosotros, a mí me gusta mucho esta campaña del gobierno que es Primer Ecuador. Eh, es muy interesante que debemos valorar primero lo nuestro. Hay empresas o hay emprendimientos con productos de muy buena calidad. Quizás lo que falta es un poco de marketing, mercadearle, pero realmente somos quienes deberíamos también apoyar este sistema. Porque ¿qué hacemos en el mercado? Lo típico, ¿no? Vamos y regateamos a la tenderita que está ahí, un puestito en la calle, y cuando vamos al Tía o al Supermaxi, le regateamos al cajero. No, Así es. pagamos lo que está y eso es todo. Entonces, yo sí creo que somos también llamados a impulsar este sistema valorando lo propio, lo nuestro, a nuestros emprendedores y nuestros productores. Sí, mi estimado Uriel, yo por eso quiero acotar con algo. Y eso les decía yo que es muy importante entender el pensamiento del comercio justo. Tratar de poner en los zapatos del pequeño productor, del pequeño empresario, que cuánto le costó a él generar esa idea, cuánto le costó el generar ese producto, y que venga alguien y le diga, no, te pago menos. Algo que puede lograr el cambio en nuestro país es definitivamente la educación, y creo que todos estamos con ello. Pero una educación no solo en la actual, sino una educación desde nuestros niños, a enseñarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes todavía, que sí tenemos la oportunidad, de que esta economía social y solidaria es buena. Puede mejorar la vida de muchas personas. Miren, tenemos 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, que están con un subempleo o que están en un trabajo súper informal. Son 5 millones. Y consideramos de los 5 millones a las personas que tienen ya a partir de los 15 años para acá. Entonces son cuántas personas que están sin trabajo, y ahí viene el tema de la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, mi estimado. Tenemos otra pregunta. Diego, Sí, buenas noches. Yo quisiera hacer una consulta y a la vez un comentario en cuanto al expositor, ¿no? A la exposición, excelente. Yo estoy del área de tecnologías de la información y yo veo que lo que ustedes dicen está en la completa realidad porque nosotros como pymes, como microempresarios, tratamos de competir en el área de tecnologías de la información con las grandes empresas, en este caso Facebook, Google y a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un posicionamiento de SEO, para que aparezca en la primera línea de Google, Google en los Estados Unidos eso les cobra mensual unos 300 a 700 dólares. Eso nosotros aquí en el país, haciendo un sondeo, más o menos cobramos eso no al mes, sino al año. Claro. Entonces, un aproximado, ¿no? Y hay mucha gente que cobra aún menos, ¿no? Pero es duro competir con las empresas grandes, ¿no? Pero lamentablemente de eso vivimos, ¿no? En mi caso, y bueno, aparte soy profesor, pero eso es un emprendimiento que yo tengo, ¿no? Posesionar las webs, no necesariamente deben pagar a Facebook ni a Google, sino pueden hacerlo, bueno, yo lo hago con programación, nada más, y con host y dominio. Entonces, como tú dices, Julio, excelente tu exposición, muchas gracias por este tiempo. Te agradezco de todo corazón y seguro Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo, te va a agradecer infinitamente por tu exposición. Muchas gracias, Julio, de mi parte. No, tranquilo, mejor. Gracias, Diego. Gracias a todos.
por la oportunidad sobre todo, y cuando ustedes vean necesario topar el tema, ahondar algún tema en específico que yo puedo contribuir, y como yo les decía al inicio de la presentación, queremos romper el sistema, pero con oportunidad para todos. O sea, esa sería mi parte final. Muchas gracias a ustedes por la invitación. José Terán, quiero otra pregunta, por De favor. nuevo, perdón, que me cansa, ¿no? Para que exista algo solidario que llamamos de economía solidaria, sería bueno debe ser ahí, que el pequeño emprendedor no le cobre 2 años del impuesto hasta que su mercado se plante bien en el mercado. Segundo, los municipios pueden tratar una ordenanza municipal. Yo mandé el informe al señor Chimbolema, ¿no? Voy a decirle en la cara, como le dije, todos son unos maestros, porque no hacen una ordenanza municipal donde el producto guaraneño vaya el 40% en todo municipio, se ha cogido el 40% en las tiendas, y en el TIA y en aquí, en lo que hay en Guaranda, ¿no? Y en otras provincias. Sería el éxito donde apoyen a la economía solidaria. Otra, que a los pequeños productores que están sacando un producto, que no se les cobre con IVA, pero son a los que más machetean, ¿no? Aquí el IVA puede subir al 20%, nos afecta a los ecuatorianos, porque el colombiano no compra aquí, ni el venezolano ni el peruano. ¿A cuál afecta? Directamente al pequeño productor. Entonces, el mismo gobierno no incentiva porque nos pone más impuestos, como el 2% que puso el señor Lenín Moreno, ¿no? A los pequeños productores. ¿A cuál afectó? Al pequeño productor, porque él siempre comenzaba a emprender algo. Los municipios a nivel nacional, los gastos cantonales y provinciales, ¿qué han hecho por el pequeño productor? No han hecho nada. No han hecho una ordenanza municipal donde se puede adaptar, claro, se puede adaptar, pero ¿qué haces? No hay el aporte de las mismas autoridades, entonces sería arar en el mar, ¿no? Arar en el mar y arar en el mar. Podemos hablar maravillas entre nosotros, sacar ideas tenaces, pero si el mismo sistema no le favorece eso, vamos a esperar siempre ser emprendedores y soñadores, ¿no? No Claro. ser ricos, sino sobrevivientes, para no morir de hambre. No, no, sí, totalmente. Como yo tengo, dice el compañero, yo también soy docente del Benalcázar. Tengo mi profesión, mi mujer su profesión, para vivir tranquilo. Pero uno emprende, ¿por qué? Porque quiere ser un soñador, ¿no? Pensar en un ámbito socioeconómico un poco más agradable y sobre todo al trabajo, que es el pensamiento mío, ¿no? En mi tierra, que es una tierra tan linda, pero tan pobre en la forma de pensar desde las autoridades y hasta el poblador, que yo mismo me incluyo, vos sabes muy bien, Julio. Tenemos amigos que solo esperan cargos públicos y según ellos se jactan que son de la nobleza, sabiendo que son peones igual que todos nosotros. Entonces tenemos que cambiar primero desde la cabeza hasta las patas, y cuando llegáramos a cambiar ese, ahí habrá economía solidaria. No, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Mi estimado Pepe, contigo totalmente de acuerdo. Lastimosamente vivimos, como te puedo decir yo, en un país en donde tenemos dos factores que dependemos. Uno es el petróleo y otro es los impuestos. Entonces, el gobierno no tiene mayor fuente de ingresos, por decirlo así, porque las exportaciones es medio complicado. Entonces, depende de estos dos temas muy importantes. Vuelvo y te repito, el petróleo y los impuestos. Y los impuestos van a existir ahí. Hoy estamos en época del cambio, mi amigo. Estamos siendo parte de este nuevo proceso. Vamos sumando ideas. Vamos golpeando puertas, vamos haciendo bulla para que nos escuchen y de cierta forma podamos cambiar, aunque sea una pequeña parte. Eso es mi estimado José. Un abrazo. Salud, amigo. Bueno, buen provecho. ¿De pronto alguien más alguna pregunta? Creo que no. Bueno, amigos, con todos igual, gracias por asistir al taller, al número 4. Les esperamos igual como siempre los miércoles y sábados. Ya saben que estamos aquí a las órdenes para poder igual cumplir con todas las expectativas que ustedes necesiten. Julio, igual agradecerte, un fuerte abrazo, excelente exposición, como todas las que han venido haciéndose. Tenemos profesionales muy buenos, muy capaces, los cuales han venido demostrando el alto nivel que tienen para conocimiento de cada tema. Entonces, igual, hacerles la invitación como siempre, en nombre de Pedro José Freile, del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. Un abrazo con todos y muy buenas noches. Gracias a todos. Una buena noche, gracias. Saludos, descansen. Gracias. Muchas gracias, muy amable.
Listo, amigo Diego, nos pasas el link cuando ya Bien. puedas, por favor, ya sabes. Listo, ya le detengo la grabación y